entrar el día de hoy al tema número 44 de esta serie, Un Salvador para Todos. Este tema se llama Una acusación absurda. Vamos a estar viendo el pasaje de Lucas, está bastante nutridito, pero vamos a ver Lucas desde el capítulo 11. Nos quedamos en el versículo 13, así que continuamos con el versículo 14 e iremos hasta el 26. Para los que toman notas, les doy los pasajes paralelos de este pasaje, que es Mateo capítulo 12, de los versículos 22 al 29 y después del 43 al 45. Les repito, Mateo 12 del 22 al 29 y después del versículo 43 al 45, y Marcos capítulo 3 versículos del 20 al 27. Marcos 3 del 20 al 27. Eso es para que tengan una referencia que lo puedan después enriquecer, como lo hemos dicho pues cualquier cantidad de veces. Antes de empezar el tema, yo les quiero pedir por favor que se centren en la clase de hoy, en lo que vamos a ver hoy, y no en curiosidades que pueden surgir o que se aparejan con el tema que vamos a ver. Y dije bien curiosidades porque muchas veces no necesariamente son dudas que tengan algún tipo de impacto en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Son temas que necesitamos ir aprendiendo, pero en eso estamos. Entonces, ahorita van a ver por qué lo menciono, todo esto, ¿no? Porque entiendo que a lo largo del tiempo se nos van pegando, ¿verdad? Mucho polvo en los pies, ¿verdad? Hay mucho polvo en el camino. Entiendas esto, ideas y algunos conceptos que fuimos tomando de aquí y de allá. Y bueno, al final viene a ser como una bola de cabello, ¿no? Aquí en la garganta. Que ahí lo trae uno, pero más cuando no se ha tenido una enseñanza bíblica consistente. Entonces, el pasaje de hoy que vamos a ver hoy comienza con un exorcismo, y esto a su vez lleva a un debate acerca de la autoridad de Jesús, ¿sí? Y de la misión también, implícitamente, pero en esencia de la autoridad de Jesús. Debo decir que el centro de la historia no es el exorcismo, ¿sí? Pero esa parte provee la ocasión para el debate que sigue, que es en donde nos debemos de centrar, ¿sí? Entonces, al repasar nosotros la historia y recordar a la persona sanada, como lo vamos a ver aquí en el pasaje, se nota que rápidamente la atención deja de estar en ella para centrarse en cómo responder ante lo que hizo Jesús. Esto ilustra claramente cómo las inquietudes y debates de los teólogos o líderes religiosos pueden desviar nuestro enfoque de las personas necesitadas y de las cuestiones urgentes, convirtiéndolas en meros temas de discusión intelectual. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces nos desenfocamos, perdemos de vista de lo que se trata el asunto y nos vamos y nos enredamos, ¿sí? Sobre todo esta parte que acabo de mencionar, ¿verdad? En debates teológicos, ¿sí? Y muchas veces esos debates teológicos tienen más que ver con curiosidades, como mencioné. Por eso les pedí que se centraran en la clase de hoy, porque yo sé lo que vamos a hablar. Entonces, se puede desviar muy fácilmente la atención, ¿sí?
ahí y olvidarnos, repito, de qué se trata este asunto. Entonces, fíjense, nada más plantear así, ¿verdad? En lugar, por ejemplo, de regocijarse por lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Y unirse a eso que Dios estaba haciendo cuando ven este exorcismo, los líderes religiosos, ¿verdad? Probablemente serían algunos fariseos, seguramente algunos saduceos, algunos escribas. Si ellos hubieran ido a las Escrituras, se habrían dado cuenta que todas estas eran señales mesiánicas anunciadas por los profetas. Entonces estos líderes religiosos se dedican a plantear preguntas acerca de lo que ocurrió, ¿verdad? Y entrar, repito, en un debate teológico, ¿sí? Un debate que ciertamente, pues tenía sus agendas ocultas, ¿verdad? Relacionadas con el tema de la autoridad personal de Jesús, pero también con la autoridad institucional de ellos. Entonces vamos ya directo ahí a entrar al tema. Vamos al pasaje. Lucas capítulo 11, versículo 14. Se lee así en la Nueva Biblia de las Américas. Jesús estaba echando un demonio que era mudo. Mateo dice ciego y mudo. Es decir, este demonio lo que ocasionaba era ceguera y pues hacía muda a la persona. Cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron, es decir, admiraban el poder de Dios. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los demonios son espíritus caídos que en su rebelión contra Dios buscan dañar a los humanos. Para lograr esto, buscan poseer un cuerpo físico para sus fines malignos. No sabemos qué prácticas, evidentemente se tienen que abrir puertas, tienen que haber ciertas, vamos a llamar así, fisuras en la vida de la persona que permitan o que inviten a una posesión diabólica. No sabemos en este caso cuánto tiempo, no lo menciona, ¿sí? Solamente dice que era un demonio, ¿verdad?, que ocasionaba pues la falta de habla. Ahora, Lucas, acuérdense que él era médico, ¿sí? Pablo le llama el médico amado, y Lucas distingue a lo largo del Evangelio los casos de posesión diabólica, de por ejemplo, de epilepsias, ¿verdad? Utiliza palabras distintas, o de otras enfermedades que les llega a poner el nombre, llega a decir, esta es la enfermedad que había. Entonces hace una distinción, ¿sí? Debo decir, no todas las enfermedades son ocasionadas por un demonio, ¿sí? O sea, esto es importante tenerlo en claro, porque hay corrientes dentro de la cristiandad que enseñan esto. De hecho, hay algunos ministerios que se llaman o se dicen, ¿verdad?, ministerios de liberación, y que afirman que no importa que hayas recibido a Cristo, ¿verdad? Es así como que, a ver, tú llegaste a esta iglesia y tienes que pasar un ratito ahí por un periodo de liberación para que entonces puedas ser verdaderamente libres, porque ellos asumen que todas las personas tienen un espíritu del mundo o un espíritu inmundo. Eso es otra cosa. Ahora, en los evangelios hay personas que nos dice que son ciegas, que son sordas, que son mudas o con otras enfermedades ocasionadas por una posesión diabólica, ¿sí? En otras ocasiones, bueno, pues las enfermedades son por causa natural, ¿verdad? Aquí es claro que la situación de este hombre que se menciona es producida por un demonio. Entonces, no debemos olvidarnos que los demonios son siempre seres malignos, seres espirituales malignos que
que no se pueden expulsar por un tratamiento psicológico o por una medicación para enfermedades mentales. Muchas veces se piensa que, dice, bueno, pues es que es una esquizofrenia, ¿verdad? O lo que sea. Y resulta que tienen medicada a la persona y la tienen ahí incapaz de reaccionar. Y bueno, eso no es la cura, ¿sí? Eso no es la cura en el caso de un demonio, ¿no? Es decir, un demonio tiene que ser echado por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Entonces el relato de Lucas, este espíritu inmundo se había posicionado de un hombre produciéndole mudez, ¿verdad? En una situación semejante, ¿verdad? Además de su contexto de opresión espiritual, pues es evidente que no podía valerse por sí mismo y tenía necesariamente que ser ayudado. Esto es bien fuerte, pero Satanás había convertido un ser humano en un infeliz en lo más alto sentido de la palabra, en el más alto sentido de la palabra, ¿sí? Y ese es el propósito del enemigo, ese es el propósito de Satanás en una posesión, ¿sí? Destruir a la persona, no hay ningún otro propósito. Puede ser destruirlo físicamente o anímicamente, tenerlo preso, en fin, no me voy a detener a hablar en esto. Recuerden lo que mencioné en un principio, vamos a enfocarnos en esta lección, ¿sí? Entonces seguimos avanzando. Versículo 15. Pero algunos de ellos dijeron, es decir, de la gente que estaba ahí en la multitud de, evidentemente, escribas, fariseos, saduceos, como mencioné, dice, él, refiriéndose a Jesús, él echa fuera a los demonios por Belzebub, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Fíjense, incluso ante la evidencia, les mencioné hace un momentito que todo esto que estaban viendo ellos ahí, si hubieran ido a la palabra, se habrían dado cuenta que eran señales del Mesías, ¿sí? Nosotros podemos ver en Isaías, en Jeremías, a lo largo de todos los profetas, muchísimos pasajes que hablan que estas cosas que estuvieron ocurriendo, estas señales que el Señor estuvo haciendo, ¿sí? Eran señales que lo acreditaban a él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, aún ante la evidencia, la incredulidad busca excusas. Eso es impresionante, hermanos. La fe no depende de más señales, sino de un corazón dispuesto. La obra de Cristo es señal del avance del reino de Dios, por un lado, y de la derrota de Satanás inevitable, ¿sí? Ineludible. Pero guarda esto ahí en su mente y ahí en su corazón. La incredulidad siempre busca excusas. Siempre se buscan pretextos. Tú le estás compartiendo a alguien, le estás hablando del Evangelio, le estás hablando de la Escritura, estás presentando un caso bien sólido y te salen con otras cosas. Se van por la tangente, ¿sí? Porque otra vez, aunque lo estén viendo, aunque sea perfectamente claro, la fe no depende de señales, sino de un corazón dispuesto. Entonces, el exorcismo mismo provocó distintas respuestas. Cuando vieron, pues no sé si le llevaron a esta persona, cómo estaría el asunto, en qué circunstancias se dio, pero lo libera, ¿verdad? Echa fuera ese demonio y por un lado se nos dice que la gente quedó maravillada. Se decían, wow, qué impresionante estaba esto. Pero por el otro lado, hay quienes están seguros de que lo que están viendo de parte del Señor es algo malo
y tientan a Jesús pidiéndole una señal celestial, una señal del cielo. Ahora, ya no se dice solamente que el Señor está equivocado, que no está bien con lo que está haciendo, o que no hay alguna acusación en lo que es un falso profeta, o que no se sujeta a la ley de Dios, que está quebrando, ¿verdad?, las tradiciones de los ancianos, que está yendo en contra de ellas. Aquí ya están yendo más allá. Aquí ya hay una acusación muy fuerte, y es que están diciendo que él es un agente de Satanás. Entonces aquí, al igual que acontece hoy en muchos ires y venires religiosos, ¿verdad?, en muchos debates religiosos, en debates políticos, el propósito es demonizar a la oposición, ¿verdad? Lo hemos mencionado en otras ocasiones que cuando uno está intercambiando ideas y cuando ya no hay argumentos sólidos para seguir ese intercambio de ideas, generalmente inmediatamente empiezan a atacar el carácter del oponente, ¿sí? O de aquel con quien no están de acuerdo. A veces no tienen, no tienen algo sólido en contra de esa persona, ¿verdad? ¿Y qué tienes en contra de esa persona? No, pues muchas cosas, porque es así, a mí no me cae bien. Bueno, ¿qué tienes en contra de él? No, pues es que es así y así y asado. Bueno, di una cosa en la que no estás de acuerdo con él o con ella. Pues muchas cosas, no, nada más menciona una y vamos a hablar de ello. Y eso se evade y se ataca el carácter. Eso, miren, eso es tan viejo como el diablo, ¿sí? Porque eso es lo que él ha hecho desde el principio. No tengo que irme a Edén para recordarles cómo lo primero que él atacó cuando se le opuso, ¿verdad? Cuando viene la tentación y que le dice Eva, no, pues es que Dios nos dijo tal cosa. ¿Y quién es Dios? Y empieza a atacar el carácter de Dios. O sea, eso es tan viejo como él, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando. Veamos esta pregunta. Esto es para llevarnos a meditar. ¿Qué desafío esconde la petición de una señal del cielo? Bueno, aquí está cuestionando la legitimidad y autoridad de Jesús. Es decir, no solo duda del origen divino de su poder, perdón, sino que exige que se someta a sus condiciones de prueba. Perdón ahí por en la lámina, está mal escrito. Asus, lo puse Asus, ¿verdad? Error de dedo, perdón. Pero no solamente exige que se someta a sus condiciones de prueba, están rechazando el milagro ya realizado. Es decir, si no te sometes, eso que tú estás haciendo es inválido si no te sometes y lo haces como yo digo. O sea, tú tienes que hacerlo de la manera en que yo digo, porque yo soy el que lo va a validar. Entonces, esta prueba que le están pidiendo, esta señal que le están pidiendo, es una trampa para desestimarlo, ¿verdad? Si no cumple las expectativas de ellos, si no se ajusta a ellos. Y lo que están haciendo es revelar una profunda resistencia a la verdad, ¿verdad? Tal como se manifiesta, ¿verdad? Y bueno, evidentemente hay un intento de controlar a Dios, ¿verdad? De meterlo en una cajita y decirle, bueno, Señor, pues tenemos estas reglas, tenemos estas formas, tenemos esta manera de pensar, y si no te metes y si no cabes, y si no lo haces de la manera en que nosotros pensamos que debe de ser, entonces te desestimamos. Y eso, de alguna manera, ocurrió a lo largo de muchos siglos con el mensaje de Dios hacia su pueblo. Y vino un endurecimiento, evidentemente, pero ahorita vamos a llegar allá.
Vamos a los versículos del 17 al 18. Pero conociendo él sus pensamientos, miren hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce las excusas que ponemos, ¿sí? Dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Entonces lo que el Señor está argumentando aquí es que si es por Belcebú que echa fuera a los demonios, entonces Belcebú está actuando contra sí mismo y que no tendrá mucho poder, o que no tendrá poder por un poco más de tiempo, ¿verdad? De la misma manera que un reino, cuando se divide, cuando hay una lucha interna en una nación, cuando hay una guerra civil, lo que pasa es que se quiebra, ¿sí? Cuando un reino está dividido, unos jalan para un lado, cuando en un grupo unos jalan para un lado y otros jalan para el otro, y son contrarios y en principios, y los principios tanto de un grupo como el otro son antagónicos, pues eso se va a dividir tarde o temprano, eso se va a caer tarde o temprano, ¿sí? Entonces, las acciones de Jesús y sus resultados se oponen diametralmente a los de Belcebú o a los de Satanás. Lo que se entiende por esto es que Dios es un Dios de vida y sanidad, y que la muerte y la enfermedad, como en este caso, esta enfermedad específica de quien ha sido sanado, son obras de los poderes que se oponen a Dios, ¿sí? Entonces, a ver, el propósito de Satanás es destruir, es socavar la obra de Dios. Sabe que no tiene ninguna oportunidad contra Dios, ¿verdad? Sabe él sabe que está sujeto a la autoridad y al gobierno de Dios. Sin embargo, insiste en destruir la obra de Dios y en destruir a las personas y en destruir al ser humano, porque el hombre es obra de Dios, es creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Versículo 19 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan fuera los hijos de ustedes? Hijos también aquí se entiende por discípulos, ¿sí? Dice, por tanto, ellos serán sus jueces. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Si es por el poder de Dios que Jesús echa fuera a los demonios, esto no es solamente una cura milagrosa o una señal de que Jesús es poderoso, sino que es sobre todo una señal del reino de Dios que está irrumpiendo en el orden presente. Repito, todo lo que ellos estaban viendo eran señales mesiánicas. Solo tendrían que haber ido a las Escrituras para encontrar respuestas de que Jesús es el Hijo de Dios y que la autoridad que ellos estaban viendo manifestada ahí era la misma autoridad de Dios, ¿sí? Fíjense, pongan atención aquí en esto. Los fariseos atribuían la práctica del exorcismo y sus resultados favorables al poder del Espíritu de Dios. Cuando el Señor cuestionó la fuente del poder mediante el cual sus hijos expulsan demonios, ahora aquí el Señor los está interpelando a ellos, entonces los discípulos de ustedes, ¿por quién lo echan? Está formulando directamente una pregunta. ¿Por quiénes los echan los hijos de ustedes? ¿Quién les da la autoridad? ¿Quiénes les da el poder? Esto lo situó en una posición muy comprometida porque de una manera indirecta estaba implicando que sus propios hijos, sus propios discípulos,
podían ser considerados como seguidores o como aliados de Satanás. Miren, en los tiempos de Jesús, ciertamente, aunque no era algo frecuente, pero se daban los casos, habían exorcistas o exorcistas ambulantes. Podían identificar en algunos casos cuando era algún demonio y apelaban al poder de Dios para liberar a esa persona. Las motivaciones de muchos de estos exorcistas no quedaban muy claras, pero apelaban al poder de Dios. Y cuando se daban esas liberaciones, como lo acabamos de ver aquí, y tienen ahí en la lámina, le atribuían esa liberación al poder de Dios. Nosotros podemos recordar una escena, por ejemplo, que Lucas registra ya en el libro de los Hechos, de un exorcista ambulante. ¿Sí? Bueno, era un grupo de exorcistas, eran los hijos de unos sacerdotes, ¿sí? Los hijos de Esceva, y que empiezan había un endemoniado, ¿verdad? Y lo empiezan a echar para afuera y intentando echar para afuera, y este hombre dice, pues mira, a Jesús, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a ustedes no. Y dice que les dio una tremenda paliza, ¿verdad? Que los mandó golpeados y desnudos. O sea, un solo hombre a 7, ¿verdad? Les dio una buena paliza. Los hizo pasar muy mal rato. Entonces, no eran cosas que ellos no supieran, ¿sí? Repito, eran cosas que se daban, pero que otra vez cuando había una liberación se le atribuía a Dios. Y aquí están cuestionando, aquí ya deliberadamente ya están no solamente haciendo una acusación absurda, ¿sí? Pero es que ya están incurriendo en una falta muy grave, porque ya están incurriendo en atribuirle al diablo una acción que es de Dios. Y eso coloca a las personas en un punto de endurecimiento muy fuerte, ¿sí? Ahorita vamos a ver algo más para allá. Pero si yo por el dedo de Dios, le está contestando el Señor, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esta referencia es hecha de Éxodo, ahorita vamos a ir para allá, capítulo 8, versículos 18 y 19, y les hace ver que Él es Dios, pero que sus corazones se han endurecido, que aún los adivinos podían reconocer que ellos, ¿verdad? Pero podían reconocer, pero que ellos, el faraón decidió endurecerse en el corazón. Déjenme ir para allá, miren. Ahí en Éxodo, capítulo 8, han habido diferentes plagas, ¿sí? Y ustedes recordarán que había una plaga, venía una plaga y que Faraón ordenaba a sus adivinos, a sus hechiceros, y a ver aquí, se echó Moisés una culebra y ellos les avientan otras sus bar y hacen una culebrita, ¡uy! ¿Verdad? Ahí. Y después se van dando, ¿verdad? La plaga de sangre y después la plaga de las ranas y ellos van duplicando, los hechiceros van duplicando las cosas, ¿sí? Van duplicando esas señales, pero llegó un punto en donde está la plaga de mosquitos y dice en el versículo 18, dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar mosquitos con su encantamiento, pero no pudieron. O sea, hubo un momento en que ya hasta ahí llegaron. Perdón por la interrupción, pero hay alguien que tiene su cámara y su micrófono prendido y está cortando la
la transmisión, por favor, cierre su micrófono y su cámara. Gracias. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron también así para sacar mosquitos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo mosquitos tanto sobre los hombres como sobre las bestias. Fíjense, dice, ya no pudieron. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Dijeron, hasta aquí, nosotros hemos hecho cosas, pero hasta aquí es el dedo de Dios. Es decir, aquí ya está Dios, esto es la mano de Dios, esta es una autoridad que ya nosotros ya no podemos duplicar. Estas son señales que ya no podemos duplicar. Esto ya únicamente corresponde a Dios. Ellos lo reconocieron y fíjense lo que dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, los mismos hechiceros le están diciendo a Faraón, ¿sabes qué? Esto es Dios, ya hasta aquí llegaste, mano. Pero él se endureció. Y es exactamente lo mismo que estaba ocurriendo en ese momento con esta gente. Es exactamente eso. Ellos estaban viendo y ellos identificaban que eso era obra de Dios, sin embargo su corazón estaba endurecido. Y acuérdense, hemos hablado acerca del endurecimiento judicial. Ellos se endurecen, entonces viene el Señor y los endurece más. Entonces aquí es muy importante entender esto, hermanos. Miren, bueno, para empezar, Él tiene toda la autoridad y tiene todo el dominio por el hecho de ser Dios, ¿verdad? Pero todo milagro tiene que ser interpretado. Y el modo en que se interpreta, ¿verdad? Depende muchas veces de los prejuicios o de las perspectivas o de los intereses del que lo está interpretando. ¿Sí? Es decir, ellos estaban interpretando, los escribas, fariseos, saduceos, estaban interpretando esta señal como algo que venía de Satanás y hacen una acusación absurda. Seguimos avanzando. Por eso, mis amados, los milagros no llevan necesariamente a la fe, puesto que en realidad es la fe la que les permite a quienes ven un acontecimiento o un milagro, ver en él la obra maravillosa de Dios. Mientras que otros bien pueden decidir no creer y permanecer firmes en su incredulidad. Más adelante vamos a ver esa conocida parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Bueno, no sé si es parábola o es historia, porque aquí menciona los nombres, pero eso lo vamos a ver porque es un ejemplo muy concreto de todo esto. Seguimos leyendo porque el pasaje es largo todavía. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Acuérdense, aquí el Señor les está dando una explicación, les está contestando. Dice, sus bienes están seguros, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye el botín. Entonces, fíjense, aquí el Señor se está presentando como el más fuerte, ¿sí? Como el que puede llegar y derrotar y quebrar el poderío del enemigo. Ahora, póngame atención aquí, porque debo decir que esto nada tiene que ver con doctrinas que enseñan a atar y desatar al hombre fuerte, ¿verdad? Que se utilizan en la llamada guerra espiritual. Aquí, sencillamente, el Señor está indicando que Él es más fuerte que Satanás y que no hay ningún otro poder que lo limite a Él o que le pueda hacer frente a Él. No tiene absolutamente nada que ver con vamos a atar al hombre fuerte de esta ciudad. A ver, ¿cuál es el hombre fuerte de esta ciudad? Pues ¿cuál sería aquí el de Londres, verdad?
Vamos a atarlo. Y como por años y años, yo no sé si algunos de ustedes, pero yo por años escuché en México, ¿verdad? Vamos a atar al hombre fuerte del narcotráfico. Y eran unas reuniones multitudinarias en donde gritábamos, ¿verdad? Yo estaba ahí, reconozco, ya me arrepentí, ya ubiqué, pero donde se gritaba y sí, atamos al hombre fuerte y atamos y pues alguien llegó al ratito y lo desató porque en la mañana todo estaba igual. Entonces esto, repito hermanos, no tiene nada que ver con que nosotros declaramos, ¿verdad? Y atamos al hombre fuerte y ahora venimos a saquearlo a él porque como luego hasta hay cantos, ¿no? Entramos al campo del enemigo para... Miren, a mí no me interesa entrar al campo del enemigo. No hay nada en el enemigo que yo desee del enemigo, ¿sí? O sea, esto es muy importante dimensionar. Esto es muy, muy importante. El que vence al maligno, ¿sí? El que ha vencido al maligno es el Señor. Nosotros tenemos la victoria que Él logró, que Él nos ha dado cuando nosotros nos mantenemos fieles, cuando nosotros somos obedientes. Pero no es como que, a ver, ahora sí, que se venga el Satanás, ¿verdad? ¿Dónde está el hombre fuerte aquí? Que ahorita yo lo voy... Ay, hermanos. ¿Sí? Es tan desgastante eso, pero bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver de los versículos 23 al 26, porque aquí cierra esta enseñanza el Señor. El que no está a mi lado, contra mí está. O sea, es decir, si no está obrando por mí, si no está yendo en esta dirección, viene en contra, es contrario. El que a mi lado no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. El texto establece una relación con las personas de las cuales se ha expulsado un demonio, y lo que señala es que deben permanecer alertas ante la posibilidad de que ese demonio regrese acompañado de otros y con mayor intensidad, lo que podría derivar en que el estado final de ese individuo sea más desfavorable, sea peor que el estado inicial. Entonces, con estas palabras, el Señor se refiere a la perseverancia, ¿sí?, en un discípulo. Fíjense bien, en alguien que ha creído, es decir, lo que está diciendo es que si después de que esa casa se limpia de todos esos poderes demoníacos, no se le guarda debidamente, los poderes van a volver, aún con una capacidad de destrucción mayor. Entonces, no se trata nada más de, ya fui liberado y sigo viviendo de la misma manera, ¿sí? Sino que ahora sí que si persiste en lo mismo, pues el asunto se le puede poner bastante más feo. ¿Por qué? Porque no es suficiente limitarse a manifestar públicamente, por ejemplo, la conversión durante un servicio religioso, durante una reunión por ahí. Sí, yo creo. Si bien estas acciones pueden ser necesarias, el proceso del discipulado posterior resulta igualmente esencial. Es decir, cuando no se da un seguimiento ni protección al individuo, existe el riesgo de que las dificultades
reaparezcan con mayor intensidad. Entonces no es nada más, ay, ya vino, ya fue ese milagro, ay, bueno, ya. No, es que esa casa sea llena del Señor, ¿sí? En su contexto inmediato, esta historia es una palabra de advertencia muy fuerte, hermanos, acerca de quienes critican a Jesús y también echan fuera demonios, como lo hacían algunos de ellos, ¿sí? O sea, entonces no basta con sacar demonios. El palacio o la casa, ¿verdad?, tiene que ser ocupado, tiene que ser fortificado por una nueva realidad. Podríamos llamarle el advenimiento del reino de Dios, ¿sí? Por eso la expresión la casa barrida y arreglada pero vacía indica una peligrosa superficialidad, espiritual. Es decir, implica una limpieza externa que puede incluir un abandono de vicios, pero sin una verdadera ocupación interna por la vida de Cristo. O sea, es decir, Cristo no ha ocupado esa vida. Es un estado de vulnerabilidad extrema. Esa es la paradoja de la automejora sin la gracia de Dios. Y esa es una diferencia monumental. Por eso dijimos que el tema espiritual no se arregla con terapias psicológicas ni con medicamentos psiquiátricos, ¿sí?, o tratamientos psiquiátricos. Por eso la historia concluye con la advertencia de Jesús: quien no recoge conmigo, desparrama. Recoger, entendemos que es algo positivo, ¿verdad? O sea, se elaboran muchas cosas, hay muchas personas que hacen buenas cosas. Sin embargo, solo la cosecha, solo el trabajo realizado junto a Jesús y orientado hacia el reino de Dios, eso es lo que perdura. De eso es de lo que se trata y de eso es de lo que Él está hablando. Es decir, no se trata nada más de echar fuera un demonio, no se trata nada más de realizar un milagro, vamos a llamarlo así, ¿sí? No, es que es el seguimiento a eso. Es el seguimiento a esa evidente intervención de Dios, es esa respuesta que hay que darle a Él. Por eso, ¿verdad?, concluye de esa manera. Entonces, vámonos a las conclusiones. Fíjense, Cristo no negocia con el mal, lo conquista. No se pone a negociar, a ver, tú, ¿qué? No, a ver, no, lo conquista, ¿sí? Lo quiebra. Su poder libera, no trae confusión, pero la fe en Él requiere compromiso, hermanos. La indiferencia espiritual es una forma de rechazo a su persona. La indiferencia espiritual es una forma de rechazo a su persona. Yo creo que esto es muy, muy claro. Entonces, en este pasaje Jesús revela que su poder es divino, que procede de Dios y no del enemigo. Lo enfatiza con claridad, ¿sí? Él es más fuerte, que derrota a Satanás y establece el reino de Dios, pero advierte que una vida vacía sin su presencia vuelve a caer en esclavitud. Es cuestión de tiempo, ¿sí? Por último, no basta entonces con expulsar el mal. Es necesario llenar la vida con la presencia de Dios. La verdadera libertad se mantiene solo cuando Cristo habita en el corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad. Y hay pasajes que son muy fuertes, Señor, y que nos dejan ver, por un lado, tu poder magnífico por encima de todo y teniendo dominio por sobre todos.
Nos dejan ver también la maldad del enemigo para destruir tu obra, para estorbar tu obra. Nos deja ver también, Señor, la dureza del corazón del hombre y con qué facilidad como seres humanos podemos ante una manifestación, ante una manifestación de poder tuyo, Señor, un despliegue colosal de poder tuyo, cómo y traer beneficios a una persona, cómo eso puede en un corazón duro distraerse y llevarlo a unos niveles que se olvidan del enfoque tuyo, que es quebrar la obra de Satanás, traer a libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, restaurar a los afligidos, y cómo nos podemos perder en debates intelectuales y en debates teológicos y olvidarnos de eso, Señor. Ayúdanos a no caer en eso, Señor. Ayúdanos a mantenernos enfocados con un corazón apasionado por ti, Señor, y con el deseo siempre de exaltarte, con el deseo siempre de honrarte y de estar pendiente del accionar tuyo, Señor. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.